Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Bueno, y estamos ya conectados con dos, pero ya muy conocidos por ustedes aquí en Radio La Clave, Mirko Macari y Alberto Mayol, los dueños del Padrino. ¿Cómo están, Mirko, Alberto? ¿Qué tal? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Feliz año a ti y a todos los auditores. Igualmente a ustedes, pues. Oye, veo que vienen los seminarios de la Cosa Nostra el 6, 7, 8 y 9 de enero, una vez más. Y siempre aparecen cosas nuevas, pero me gustaría, Mirko y Alberto, que nos contaran un poquitito. Ayer vi, a propósito, nada más que no para esta conversación, sino que porque es una de las cosas que uno hace cada cierto tiempo y con bastante espacio. Vi de nuevo El Padrino 2 y El Padrino 3. Lo veía hacía mucho tiempo. Y la verdad es que es impresionante cómo tú puedes anclar situaciones que tienen que ver con lo que sucede de algo que, para todos los efectos prácticos, es un trabajo de ficción, digamos. Pero en eso les da a usted el palo al gato y me gustaría saber qué viene este 6, 7, 8 y 9 de enero. Sí, la verdad es que viene una renovación bien grande porque está el corazón del seminario original, que el primer seminario que empezamos a hacer está para el jueves y viernes, pero tanto el miércoles y el sábado tenemos evoluciones a un material nuevo. Por ejemplo, hay una mirada, un poco lo que estabas diciendo tú ahora, pero una revisión completa del siglo XX en términos históricos a la luz de El Padrino, porque El Padrino tiene una conexión con la historia muy concreta. Esa es una de sus gracias, esa es una de las gracias por las cuales es tan trabajable, porque está muy bien conectado, no simplemente, no son esas cosas como que pusieron de contexto ese típico tratamiento que de repente se hace, que es poner en un contexto simplemente un hecho, sino que la gracia es que está articulado con grandes procesos y con acontecimientos reales. Entonces, por ejemplo, todos hemos visto en El Padrino 3, tú lo mencionabas, la muerte de Juan Pablo I, están las hipótesis. De hecho, no sabemos si es cierto porque estaba prescrito el caso, no se hizo investigación, pero hace 1 año y medio salió la confesión de quien supuestamente habría asesinado al Papa Juan Pablo I, y menciona que cardenal le habría solicitado ese trabajo. Es un sobrino, además, de un importantísimo mafioso, que es uno de los nombres que puso para crear a Vito Corleone, que es el Lucky Luciano. Sí. Entonces ese entramado, esa capacidad de vincular los procesos es muy potente, porque nos habla y esa crisis, la crisis del Vaticano, es la crisis que todavía está en la Iglesia, que es la crisis del Banco del Vaticano, que es la crisis de las relaciones del Vaticano efectivamente con la mafia en Italia. En Italia es muy difícil que algo que funcione a lo grande no tenga relaciones con la mafia en algún nivel, por tanto efectivamente eso se produjo. Entonces está todo eso, y eso asociado, por ejemplo, a Giulio Andreotti, que es el personaje que inspira a Lucchesi en El Padrino 3. Por lo tanto, todas esas articulaciones nos permiten, cuando nosotros queremos hacer aplicaciones a situaciones actuales, nos permite muchísimo juego, porque se recorren muchos y muy amplios ámbitos con muy buena calidad del trabajo interpretativo, primero por parte de Mario Puzo en la novela, y después con la genialidad de Coppola, que es capaz de describirnos de alguna manera un ciclo, tomando un conjunto de años calientes en el fondo, y demostrando con eso todo el desarrollo de la historia de 100 años. El Padrino es una película y una novela que duran entre los tres, duran 100 años. Sí. Además está lleno de citas citables, llamémoslo así. Sí, bueno, claro. Una de las citas, que no sé si fue del 2 o el 3, creo que es del 3, que me parece bien interesante, es esa cita de que no odies a tus enemigos porque puede nublar tu juicio. Sí, sí.
Que es una... Fíjate que si tú la analizas, digamos, bien en términos psicológicos, es estrictamente cierto. Y es impresionante la cantidad de personas que no la han seguido y que han terminado efectivamente tratando de corregir o tratando de hacer algo y ha operado exactamente en el sentido contrario. Claro que en la frase que le dice Michael a su sobrino en El Padrino 3. Sí, ¿no? pues... que está obsesionado con matar a Joey Sasa, ¿no? Y lo persigue y le muerde la oreja y todo, y la verdad es que hay ahí un acto de voluntarismo excesivo que no es necesariamente lo que le conviene al negocio. Eso es lo que le trata de decir Michael, que en el fondo es la capacidad de mirar todo el tablero. Cuando te ofuscas emocionalmente contra alguien, lo que pones entre ceja y ceja y quieres cobrar a todo evento, en política, esto es así, muy probablemente no estás calculando las jugadas que vienen para adelante. Esa es la cita a la que tú refieres, y efectivamente en política por lo menos es muy real. Este enero de la Cosa Nostra, que viene con 3 seminarios, los 3 fines de semana seguido, parte con nuestra versión del Padrino remozada, recambiada, y básicamente porque tenemos este opus, que es el libro que está tirando hoy día, lanzando hoy día Alberto. El lanzamiento a las 7:30 de la tarde va a ser en directo por el canal de YouTube de Mayol, porque ya las 50 leyes del poder tienen libro. Sí, tiene un libro. Ese es como sí, esa es la gracia, ¿no? Y después vienen 2 seminarios más, el fin de semana del 15, jueves, viernes y sábado, uno sobre Piñera el enterrador. Vamos a entrar más al 2020, ¿no? Este año horribilis, con la figura de Piñera, que se despacha ya definitivamente la Constitución y el modelo económico a través de su pieza central clave, que son la AFP, entre otras cosas. Y el último fin de semana, un tema que nos apasiona a ti y a mí, Fernando, vamos a estar haciendo un seminario sobre la crisis de los medios, sí, que se llama Los medios y la rebelión de las masas, y ahí vamos a estar yo con Iván contando una trastienda de las mejores historias de las notas del mostrador, lo que pasó con la publicación de la nota, quiénes llamaron, qué cosas se movieron, cómo llegamos a la información, ¿no? Y también va a estar Julio César Rodríguez hablando de la televisión y el estallido. Sí, ahora hay cosas que son bien interesantes respecto de esta metáfora que se hace con El Padrino, porque básicamente, y ustedes lo han dicho en cada uno de los seminarios, aquí estamos hablando del poder. Y cuando tú vas a hacer una nueva constitución, de hecho, de lo que se trata es justamente de cómo se ejerce, distribuye y las facultades que tiene el poder que se va a definir en una carta magna, digamos. Es cierto que son formas muy distintas de ejercerlo y de constituirse, el de la mafia y una convención constitucional, pero el poder hoy día, en términos prácticos, en este Chile a punto de cambiar de constitución, ¿cómo lo ven? Alberto. Bueno, sí, yo creo que lo interesante del ejercicio, este ejercicio de encontrar los elementos claves a partir del Padrino sobre el poder, tiene que ver con el hecho de que es una obra que tiene conciencia de algo que nosotros siempre en la operación cotidiana con el poder nos cuesta entender. Por ejemplo, cuando pensamos en la Constitución, normalmente pensamos justamente en cómo se van a definir en ella los poderes para el futuro. Pero en realidad la pregunta que tenemos que hacernos antes que esa es cómo, antes de llegar al diseño de la Constitución, ya se van a haber construido las condiciones de poder para que se llegue a distribuir el poder de una determinada manera después. Entonces, ese momento medio invisible, porque todavía no tiene forma, eso es lo interesante de preguntarse sobre el poder y no sobre las instituciones políticas. Cuando todavía no tiene forma, ya se está configurando las condiciones que van a construir las formas futuras. Y es
ese es el gran tema, y por eso a nosotros nos sirve mucho como linterna, como mecanismo de interpretación, como forma de comprender este repertorio que viene de las obras del Padrino, de la narrativa, de la literatura de Puzo y de Coppola. Entonces, claro, yo creo que en este contexto, en un contexto constitucional, uno tiende a creer, voy a decirlo así, nosotros tenemos mucho respeto en las leyes del poder por los abogados, ¿ya? Pero a veces los abogados también cometen errores en estas cosas porque parten de la premisa de que lo importante va a estar en la letra de lo que es la ley fundamental, que es la Carta Magna, ¿ya? Y resulta que probablemente esa letra está rodeada de un proceso de negociaciones previo o de un proceso de presiones previo que hace imposible ciertas cosas y que hace posible otras. En ese sentido, cuando el Partido Comunista dice vamos a rodear la Convención Constituyente, ya está diciendo... Estaba pensando lo mismo, fíjate. Claro, está diciendo lo que es cierto. Lo que pasa es que hay cosas ciertas que no se dicen. Rompe el código de camarín, digamos, rompe la omertá básica del sistema, pero evidentemente está diciendo algo que es cierto. O sea, evidentemente todas las constituciones, no estas, todas, están rodeadas por ciertos grupos que son capaces de presionar para que salgan ciertas cosas. La Constitución del 80, por lo pronto, la escribió una persona antimercantil y la escribió en favor de la propiedad privada en primer lugar, como Jaime Guzmán. Y por tanto eso tiene que ver con quienes estaban rodeando. Eso lo hemos trabajado en seminarios nosotros, donde mostramos, por ejemplo, las actas de la AFP, de cuando se crea el sistema, y vemos cómo Pinochet estaba muy en contra de la creación del sistema de AFP, y todos decimos, bueno, pero como el dictador no estaba de acuerdo y se hizo. Bueno, claro, porque las AFP venían rodeadas también, tal como el Partido Comunista dice, de ciertos actores que presionaban en su formación. Claro, porque Mirko, el poder tiene que ver con una cuestión que nunca es evidente y que el gran público no ve, que está oculto, que son las condiciones de fuerza. Entonces, lo que el gran público ve en el juego político son los argumentos públicos, ¿no? Y las razones o las agendas que tienen que ver a veces con marco ideológico y a veces con otro tipo de intereses. Pero para que eso se materialice, se institucionalice, se concrete, requiere, ¿no?, de la sapiencia de comprender justamente cuánta fuerza tienes tú, ¿no? Y en caso de no tener la suficiente, cómo simulas, porque el poder también tiene un componente, una de las herramientas para manejarlo en la simulación, ¿no? Lo que se llama en el póker el blufeo, ¿no? Y depende de las percepciones de los otros. Es un intangible si habláramos de el misal romano, ¿no? El misterio está en torno a la misa, está escondido en el altar, en el lugar donde se guarda la hostia, ¿no? El Sancta Sanctorum. Ese es el lugar sagrado. Bueno, esto es lo mismo, el poder está en un lugar que el gran público no ve. Y nuestro interés tiene que ver con poner luces y aportarle a la gente elementos para comprender eso que no es evidente, que no está en el juego, que no está en la conversación de los medios, que no está, por cierto, en la conversación de los políticos de manera muy recurrente, pero que es decisivo, ¿no? Y eso yo creo que es parte de lo que buscamos aportar, ¿no? Para que sea algo que realmente sea útil, porque buena parte de la crisis en la que está el país tiene que ver con las expectativas. La gente elige gobiernos que cree que van a hacer determinadas cosas, lo eligen determinadas cosas. Y la gente lo cree de buena fe, y no entiende por qué después cuando elijo este gobierno no pasa esto. Entonces, hay una lógica para comprender por qué esas cosas no pasan o por qué pasa lo que pasa. Y tiene que ver con la pregunta de dónde está el poder. Ahora, fíjate, durante mucho tiempo probablemente se pensó que el poder era de tal magnitud y tal absolutamente potente en manos de la jerarquía que lo administraba, que, nada se podía enfrentar a eso, digamos, de alguna forma. Pero mira tú lo que ha pasado en el mundo de redes sociales y de diseminación de noticias. La noticia que salió ayer, por ejemplo, donde el Washington Post
saca una grabación del presidente Trump pidiéndole al gobernador de un estado que le genere una cantidad de votos para demostrar que le robaron en Georgia la elección. Me tienes que conseguir 11.760 votos. Claro, eso habla no de estamos hablando del hombre más poderoso de la Tierra. No estamos diciendo que Trump sea que Trump sea la excepción a la política, que tiene un tramposo y el resto no. Estamos diciendo justamente que ya no tiene poder, porque la cinta se puede publicar. ¿Ah? Entonces, eso habla efectivamente de la ausencia de poder del personaje, fue diluyéndose, porque esa cosa en la política pasa todos los días, ¿no? Hay todo un baile de máscaras, ¿no? Y la trastienda de ese baile de máscaras no se puede saber, porque es impresentable. Entonces, cuando se sabe algo que habla de justamente la revelación de algo ilegítimo, ilegal, o ambas cosas, o feo, o lo que tú quieras, habla de la ausencia de poder, ¿no? Claro, es que no nos olvidemos que cuando Trump se hace el examen médico obligatorio para asumir la presidencia de Estados Unidos, el médico escribe que es el mejor estado de salud que él nunca antes ha visto. Y luego el mismo médico confiesa públicamente que lo obligó Trump a poner ese texto. Sí. Y no pasó nada porque básicamente estaba en el poder. O sea, salió en varios de los libros que se han escrito a raíz de ese propósito. Claro, pero en el fondo, pero nadie se le ocurre hacer una impugnación, hacer un proceso, exigir que cómo es posible, qué sé yo, no, más allá del comentario, no hubo nada formal. Ya, pero Alberto, ahí te quiero hacer una pregunta, porque una cosa es cuando estas cosas ocurren, cuando tú estás llegando al poder y tienes todo el poder, y otro es cuando tú estás ya en el poder y está debilitado tu poder o está disminuido y probablemente está dividida tu coalición o la gente que te apoya, y cuando esas cosas pasan en esas circunstancias, incluso hasta los más empericotados se vienen abajo. Por supuesto, sí. Aquí hay una cosa que hay un gran intelectual que no era un intelectual, que es Napoleón, ¿no? En estas cosas. Napoleón, de hecho, el más famoso, la famosa edición de Maquiavelo del Príncipe es con las notas al pie de Napoleón. Y Napoleón decía que la única diferencia entre un traidor y un héroe es haber ganado la batalla. Entonces, obviamente, el esquema que le armaron a Trump para que tuviera que salir, porque era un personaje muy incómodo, incluso para su propio partido, no nos olvidemos que líderes importantísimos de su propio partido no lo apoyaron en esta ocasión, y eso fue clave en ciertos reductos donde esos votos son votos tradicionales, son votos fuertes. Bueno, cuando empieza a pasar eso, claro, si él hubiese llegado a ganar, que fue algo que no era impensado en un momento, si él hubiese llegado a ganar, se quedaba con todo el poder, porque realmente había enfrentado a todos los demonios. Pero si él lo pierde, sencillamente se va a vaciar. Y lo más probable es que así sea, porque es muy difícil no vaciarse cuando la articulación institucional que hizo desde la gracia de las instituciones es que son capaces de estabilizar el proceso, son capaces de estabilizar el poder. Por una energía muy disruptiva, como Trump, que es un tipo disruptivo, entonces en la forma de ejercicio de su poder. La gracia son aquellos que logran esa energía enorme y disruptiva, canalizarla y convertirla en algún diseño que permita mayor sostenibilidad. Trump no tiene esos atributos. Vamos a ver si, manteniéndose en tono disruptivo, y va a depender mucho cómo le vaya a Estados Unidos en este periodo, que no es algo obvio en todo caso, vamos a ver si tiene vida después, que hoy día parece algo posible, pero efectivamente le están llegando tantos golpes, le está quedando tan en evidencia todo su actuar. O sea, esto de acusar de fraude, inventando un fraude, es bien poco pulcro, no es, y obviamente que se publique con tanta contundencia, con tanta claridad, es algo que lo va a afectar. Entonces yo creo que efectivamente hoy día estamos viviendo en un mundo donde el poder es menos poderoso, donde el poder, además, mucho más importante que eso, además, es menos solemne, es menos
es menos prestigioso, es menos valioso, no solamente es menos eficaz, porque la eficacia siempre está, sino que además le falta contenido, le falta borde, y en ese contexto es donde entender las dinámicas del poder es muy importante, y Trump es un gran ejemplo de época. Yo creo que sí, es el gran ejemplo de la época. Sí, hay Mirko, una relación que la estableció en una frase maravillosa Séneca, cuando le dice a Nerón, tu poder radica en mi miedo, ya no tengo miedo, tú no tienes poder. La relación entre poder y miedo, es decir, entre, no sé, quizás no es miedo, la palabra es temor, por lo menos, temor a la autoridad, temor a las facultades que otro tiene sobre mí. Cuando eso ya no existe... En el Código Civil chileno de don Andrés Bello se habla del temor reverencial. Exacto, el temor reverencial. Y esa frase de Séneca, impetándosela a Nerón, tu poder radica en mi miedo, ya no tengo miedo, tú no tienes poder, es bien indicadora, por ejemplo, de un montón de cosas que están pasando, no solamente en Chile, sino que en montones de otros países también, que una primera medida de poder plantear desafíos al poder por vías que sean distintas a las institucionales, porque se considera que esas vías están corruptas, digamos, es perder el miedo primero. De otra forma, no hay forma. Claro, ese temor viene perdiéndose en las sociedades respecto de los poderes establecidos, básicamente porque las autoridades se organizan sobre el supuesto de unos relatos de funcionalidad, ¿no?, que los ciudadanos acatan, ¿no?, y aceptan porque son parte del orden. Y este tiempo es demoledor para el poder porque es la casa de vidrio. Entonces se ve todo, ¿ah? El poder, como decía Tironi a comienzos de los 90, siempre tiene secretos. ¿Ah? Hay cosas del poder que son inconfesables, como esto que le decía Trump al gobernador. Y cuando están en los dispositivos, las tecnologías, el ánimo de transparentar todo, simplemente la magia se acaba, ¿no? Vemos cómo se hace el truco. Y decimos, no, pero no. No la están viendo. Eso es lo que está pasando en Chile y en todas las sociedades. La gente está diciendo, oye, pero bueno, esto no era lo que nos contaron, po. Entonces las formas tradicionales, las estructuras institucionales de autoridad terminan completamente disueltas, ya no basta. Por el caso chileno, la mera sujeción a la ley como fuente de autoridad. Y eso es lo que tiene todo el ambiente zamarreado y tiene la Fox. Exactamente. Tú estás refiriéndote a la 20th Century, ¿no? 20th Century, claro, Fox. Sí, es derivado. Pero bueno, como decía Andreotti, ¿no?, el poder desgasta, pero más desgasta no tenerlo. Sí. ¿No? Y siempre hay jugadas bonitas que observar en medio de este desplome, de este vaciamiento de autoridad que está teniendo la estructura institucional. Por ejemplo, lo que hizo Piñera, con algo que parece, creo a mi juicio, equivocado en el cálculo macro, pero en su manera directa de ver las cosas era muy central, que era tratar de ponerle un coto a este hecho de facto de tener un Congreso colegislando con iniciativa legislativa, que fue el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. De ahí tenía su carta, la presidenta del Tribunal, María Luisa Abraham. La había puesto Chadwick, ¿no?, justamente avisorando que iba a ser una pieza clave ya a finales del primer gobierno de Piñera, ¿no?, tener un grupo de gente en las instituciones clave, porque Chadwick viene de la vieja escuela, viene de la escuela Jaime Guzmán del poder. Entonces era feo poner a María Luisa Abraham, que no tiene nada de constitucionalista, ¿no?, es una abogada por cierta carrera, pero era la jefa de asesores, y la ponen ahí en el Tribunal Constitucional. Pasa todo el gobierno de Michelle Bachelet y la usan cuando tiene que usarla. Está durmiendo. En el momento clave juega tu pieza de poder. Y eso es un muy buen ejemplo reciente, ¿no?, de en qué consiste el poder, que no tiene que ver con el griterío de las masas, ¿no?, ni con las vociferaciones. Sí.
guardando las distancias y las situaciones, es el favor que el padrino le pide al sepulturero que está en la primera escena, cuando tiene que enterrar a su hijo, digamos. Esperó años hasta que... espero nunca tener que pedirte un favor. Espero nunca tener que pedirte un favor, exactamente. Exacto, o sea, efectivamente la descripción que se hace, por ejemplo, sobre ese ciclo en el cual cuando el Vito joven empieza a desarrollar esta gran red de amistades, todas pagadas, por supuesto, y sus asesores le decían, estamos perdiendo mucha plata porque no estamos ocupando a ninguna de esta gente. Y él le decía, no importa, yo quiero cultivar la amistad, no me importa cuándo tenga que usarlo, eso da lo mismo, gaste nomás, no se preocupe. Entonces, eso que tiene paralelos claros en la historia reciente de Chile, digamos, es muy potente. Sí, estos seminarios de la Cosa Nostra son el 6, 7, 8 y 9 de enero. ¿Cómo se inscribe uno si quiere? Mira, toda la oferta de todas las cosas que hay, del libro, de los seminarios, distintos seminarios, o el pack de todo enero, que también está ahí, está en www.seminarioslacosanostra.cl. Ahí pueden entrar, www.seminarioslacosanostra.cl, todo junto, y ahí van a encontrar entonces toda la oferta, y ahí pueden analizar entonces qué es lo que les parezca, y a todas las personas que tengan que incluyan en su compra el tema de las 50 leyes del poder en el padrino, se les envía a su domicilio o retiran, según prefieran, el libro. Está incluido. Perfecto. Bueno, ahí nos vamos a encontrar. Que les vaya muy bien, Alberto, Mirko, cuídense. Gracias, Fernando, un abrazo. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.